¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches. A la hora que me estés viendo, muchísimas gracias por estar. Te quiero comentar rapidísimo qué está pasando. En el mundo hay aproximadamente 1,5 millones de casos confirmados de contagio del COVID y aproximadamente 80,000 muertes. En México ya son 194 muertes confirmadas, estos decesos ya son un hecho, y hay aproximadamente 633 personas que ya vencieron a la enfermedad o al virus y un aproximado de 3,181 personas contagiadas. ¿Qué llama la atención? Naturalmente, pues son demasiados decesos y es lamentable, pero hace una hora el doctor Hugo López-Gatell nos dice, hay, por estimaciones de un método llamado Centinela, aproximadamente 26,000 casos de contagios ya en México. Entonces es una cifra muy grande, es una cifra que alarma, aunque estos 26,000 casos tengan esta característica de ser un 70-80% asintomáticos, el 20-30% que resta siguen siendo demasiados casos. Y si a esto le sumamos que hay una compra tardía de respiradores mecánicos o ventiladores mecánicos de más de 2,000 que se compran, casi el 50% va a llegar hasta agosto, septiembre, pues es difícil hacer frente con lo que nos quede, ¿no? Por otro lado, lo de las mascarillas, hace 1 o 2 meses estuvimos vendiéndolas a China muy baratas y ahora estamos comprándolas, obviamente las estamos importando y las estamos pagando muy caras. Entonces, como que hay deficiencias clínicas, médicas, sanitarias que nos hacen alarmarnos por cuestiones naturales. Ahora, todo esto se debería aliviar con la reactivación de la economía o con este rescate económico que se anunciaba recientemente por el presidente López Obrador. Él dijo, a través de un fondo de estabilización, que es dinero que el gobierno genera o el país genera y guarda para casos como estos, deberíamos reactivar la economía y hacer frente fácilmente a esto. Ya te expliqué las políticas, parece que no son suficientes. Entonces quiero explicarte un poquito de todo esto, pero a través de un método de análisis que se llama doble curva, que es el doctor Robert Baldwin quien lo propone, y él nos dice, hay un falso dilema entre salvar la economía o salvar a la sociedad. O sea, tu economía contra vidas. Te voy a explicar a qué se refiere este análisis. Quédate conmigo. Muchísimas gracias. Vale, pues aquí te voy a explicar entonces este análisis que hace el doctor Richard Baldwin de la doble curva. Hace rato creo que dije Roberto, una disculpa si fue el caso. ¿Qué es lo que nos dice Richard Baldwin? Nos dice que es un imperativo moral atender a este tipo de situaciones como pandemias, contingencias, cuarentenas, porque te encuentras ante la decisión moral de salvar vidas. Y por otro lado, él nos dice, todo país debería poder generar de manera eficiente un resguardo, una contingencia, una cuarentena para evitar tomar la decisión entre salvar vidas o salvar su economía. Este es el problema y por eso él dice que es una falsa decisión, porque realmente no hay decisión que tomar, la decisión es automática. Todo país, todo funcionario, todo presidente debería saber y recordar todo el tiempo que hizo un juramento de salvaguardar los intereses de su ciudadanía, de proteger, de asegurar todo lo que fuese posible pues, por el bien de sus ciudadanos. Entonces, no hay decisión que tomar. No podemos ponernos a pensar si tienes que salvar vidas o salvar tu economía. Por eso existen ciertos paquetes de rescate, ¿ok? Económicos, obviamente me refiero, como lo hizo en su momento AMLO, anunciando a través de los fondos de estabilización maneras para reactivar la economía. Cada país hará lo suyo y cuando no sean capaces de hacerlo a nivel interno, pues ahí está el Fondo Monetario Internacional, por decir algo, para que pueda rescatar. Claro que no es tan fácil, analizaremos el caso de México, pero primero te explico lo que es la doble curva del doctor Richard Baldwin, ¿ok? Tenemos este esquema, este gráfico, en el que te pido que analicemos 2 ejes, el eje superior, el eje inferior, ¿ok? En el eje superior vamos a analizar los nuevos casos que haya, los contagios y por tanto pues las muertes. Naturalmente, entre más contagios haya, la posibilidad de que haya más muertes también se incrementa. Y la parte inferior, la profundidad de la recesión que se genera por estos impactos, ¿ok? Este eje, algunos podrán decir que es el eje X, es el tiempo. Vamos a analizar esta línea negra como el tiempo, o sea, cuánto tiempo está transcurriendo mientras se da esta situación. Y finalmente vamos a ver cuando hay políticas de contención y cuando no las hay. En verde te pongo cuando sí hay políticas de contención y en rojo cuando no. Empecemos a analizar la situación. Primer caso, vamos a irnos a los casos de contagios o los nuevos casos que haya cuando no se generan políticas de contención. Podemos ver que tenemos aquí un lapso relativamente breve, pero con un pico muy alto, ¿ok? O sea, se contagian muchísimas personas y pudieran morir muchas también en un lapso muy corto.
¿ok? Y cuando tú sí generas políticas de contención, se contagian también algunas personas, pero en un plazo más largo, pero ve el pico. El máximo de esta curva es mucho menor al máximo de cuando no hay políticas. Ve la diferencia, si nosotros la vemos así, pues tenemos un diferencial, a quien le podrá llamar delta, como sea. Esta diferencia genera un respiro para las condiciones médicas, para tu infraestructura médica en un país. ¿Qué pasa? Habrá quien diga, bueno, pero es que este es un plazo muy largo en el que hay pocos contagios, quizá puedan igualar a estos. Bueno, el problema es que si hay políticas de contención correctas, deberían contagiarse muchas menos personas en esta que en esta, pero suponiendo que no sea el caso, lo que llama la atención y lo que es importante, porque es la situación vital, es que tú, al no tener políticas de contención, todas las personas se te enferman muy rápido, y esta curva tan grande con un pico tan alto colapsa tu sistema médico. No importa qué país sea, lo colapsa. Tú estás viendo cómo países de primer mundo están colapsando, aunque tienen infraestructura muy buena, mucho mejor que la de toda Latinoamérica. Aquí lo colapsas. Aquí, aunque los contagios pudieran ser muchos por lo largo del tiempo, permites que se dé un pequeño respiro, y en esta parte permites que se prepare lo mejor posible tu infraestructura médica, clínica, sanitaria. Entonces, naturalmente, con esto garantizas que en una política de contención eficiente, salvas demasiadas vidas, salvas muchísimas vidas. En este no, porque son demasiados contagios y muy rápido. Esa es la parte crítica, esa es la parte vital. Ahora, insisto, no debería haber una decisión que tomar entre esta doble curva. Pues obviamente lo que se tiene que hacer es salvar vidas, pero también no podemos dejar de lado, porque muchos países actualmente ya están siendo superados, la parte de la profundidad o la recesión económica que se genera. Analicemos la profundidad de la recesión que se genera en ambos casos, con y sin medidas de contención. Primero me voy a aquel en el que no hay, ¿ok? Como podemos ver, obviamente, el mínimo, o sea, el punto en el que más profunda es la recesión, pues obviamente es en el pico de los casos. Pero si lo ves, es un máximo no tan grande, o sea, no está tan abajo la curva contra el de aquí. Obviamente en el plazo también vas a tardar un poco en reactivar tu economía, pero no tardas tantísimo, y peor aún, no arrancas de tan abajo en tu curva. Cuando tú sí generas políticas de contención, te vas todavía más abajo, agudizas, profundizas tu recesión. ¿Por qué? Pues porque paraste a la gente mucho más tiempo y a mucha más gente, ¿ok? Entonces, en términos económicos, la situación es que el impacto económico es mucho menor cuando tú no generas políticas de contención, y sí es muy fuerte el impacto económico cuando tú generas políticas de contención. Eso le está pasando a México, pero insisto, no debería haber una situación a elegir. En términos concretos, ¿qué nos dice el doctor Richard Baldwin? Pues la gente, a través de este método o a través de este análisis de la doble curva, piensa: ¿qué prefiero? ¿Salvo vidas a un costo económico muy alto, o no salvo tantas vidas sin grandes implicaciones económicas? Esto no es una decisión. Todo gobierno tiene que apostar por salvar todas las vidas de sus ciudadanos. Claro, no va a ser posible, pues desafortunadamente no estamos listos para esto, y las pandemias no suelen avisar. Entonces, no debería haber decisión, porque la gente sí o sí se tendría, en los diferentes gobiernos, que apostar todo contra sí generar medidas de contención. Ahora, ¿por qué no es tan fácil para México? ¿Por qué no es tan fácil para Latinoamérica? ¿Por qué esos fondos de estabilización que AMLO nos decía parece que no son suficientes? ¿Por qué algunos países ya le están apostando a esa otra decisión que no debería existir? Bueno, pues porque no tienen la capacidad económica de hacer frente a este problema, ¿ok? La CEPAL nos decía antier, recientemente, ya actualizó y dice: va a haber una contracción del 4% en Latinoamérica. Un 4% es demasiado. En la crisis que golpea en 2007-2008, la economía se vio fuertemente golpeada y la recesión fue de 1.8%. Entonces imagínate ahora, un 4% podría ser devastador. Por otro lado, ¿qué es lo que nos dice todas estas situaciones que deberían hacer los partidos, los políticos, las naciones? Debes generar un fondo de estabilización, debes generar políticas fiscales y monetarias que rescaten a tu economía lo antes posible. El Fondo Monetario dijo: todos los países deberían tener un año
como límite para empezar a medio recuperarse. Bueno, es que a través de esto la intención no es generar deuda por generar deuda. Deberías tú poder generar una deuda que no garantice más deuda, sino una deuda que sea eficiente y no a través de tu PIB. Debes tener rescates financieros eficientes. México ya debe el 50% del PIB. O sea, imagínate que toda la mitad de la riqueza que genera ya la debe México. De ese tamaño está nuestra pobreza. Entonces, generar más deuda para adquirir más deuda después no sería lo inteligente, y las políticas que yo te propuse o que yo te analicé, que se propusieron, mejor dicho, perdón, vía presidencia, pues no son tan eficientes. Ahora, con todo esto, también nos dicen muchos analistas que tú debes reactivar tu economía después de tu contingencia y a lo largo de tu contingencia apoyando a tus pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Si tú vas a meter en una cuarentena a tu gente, debes garantizar ingresos. Pero no solamente a ellos, debes garantizar ingresos a ellos a través de las empresas para las cuales laboran, pequeñas y medianas empresas. Porque si tú transfieres el dinero de manera directa, las pequeñas y medianas empresas van a morir, van a cerrar. Y el día de mañana que la gente logre salir de esta cuarentena, cuando quiera regresar a la industria o a los trabajos, no van a haber empleos para ellos. Entonces tiene que ser de manera eficiente e inteligente esta transferencia de dinero, transferencia de ingresos. Por lo tanto, deberíamos poder. Ok, países como México no pueden, el Fondo Monetario tendría que poder prestarles. Claro, no va a voltear a Latinoamérica como primera opción, pero debería generar mejores políticas cada uno de los países para hacer atractivo todo esto. Ok. Para este análisis yo te invito a que sí cheques un poco lo que es la doble curva del Dr. Richard Baldwin, y por otro lado también al Dr. Víctor Gómez Ayala, en donde nos habla que a México le va a costar más no endeudarse, y por otro lado a Máximo Ernesto Jaramillo, que nos dice que el plan de México pareciera que es que no hay plan, el primero del ITAM, el segundo del Colmex. Y con todo esto yo solamente quiero concluir diciéndote: las economías no tienen, una vez más, por qué pensar si hay o no esta doble opción o esta decisión moral. Todos tienen que apostarle por salvar vidas, ¿ok? Pero el problema radica en si tienen o no buenos paquetes económicos, buenas políticas fiscales y monetarias para salvar, o sus fondos de estabilización son lo suficientemente fuertes. En México se nos dijeron, pues en automático vamos a destinar 100,000 millones de pesos. Bueno, este dinero automáticamente le diste el 60% a Pemex para liberarle carga fiscal. Todos los empleos que se nos dicen que se van a generar son empleos que ya estaban como que agendados desde inicio de año, no son empleos que actualmente nos vayan a apoyar. Entonces son situaciones que ahorita no van a salvar nada en esta situación, y hay gobiernos que dicen, pues perdón, nos vimos superados, ahora las vidas tendrán que perderse, algunas vidas, pero tratemos de rescatar nuestra economía. Es una situación lamentable, pero que algunos gobiernos que se han visto muy superados en lo económico, sanitario, clínico, pues ya están tomando. Y por otro lado, hay otros países que han hecho algo bueno y pueden permitirse el decidir por reactivar de manera escalonada su economía. Wuhan ya nos dijo ayer, que ya por fin se acababa la cuarentena. Después de 3 meses, la pandemia pues ya no era un problema para ellos, ya se pueden abrazar, ya pueden salir de manera escalonada y con muchas precauciones, pero lo están logrando. Pero ¿qué pasa? Me llama la atención caso de Austria, caso de Alemania, en donde dicen, la gente que ya se recuperó puede tomar una pizza de inmunidad. Nada nos garantiza que no te puedas volver a enfermar o infectar de este virus, pero ellos quieren ya reactivar su economía de manera escalonada. Entonces están intentando hacer esto, pero no de un modo deshumanizado, inmoral, en el que dicen, pues rescatemos la economía a costa de las vidas que sean. No lo están haciendo así. ¿Por qué? Porque su capacidad económica es muy diferente a la de Latinoamérica. ¿Ok? Habrá que poner atención qué de estas políticas nos van ayudando. Creo yo muchas tendrían que modificarse para México y muchas otras tantas también para Latinoamérica, pero ojalá que de verdad ningún gobierno se ponga a pensar en esto de la doble curva como una verdadera opción. Simplemente yo te hago el análisis de lo que pasa con la economía y con el salvar vidas, ¿ok? Ojalá que te haya servido, ojalá que te haya sido bien explicado de mi parte y que lo hayas entendido. Por favor, coméntame qué opinas de esto, coméntame si crees que se está haciendo bien o no en nuestro país, en el mundo. Comparte, dale like, suscríbete. Muchísimas gracias y sean felices.